Cuando sacamos el BMW Z3 original en el canal, si recordáis, lo hicimos con la carrocería Sutimbre, con la carrocería Coupé, una carrocería que se había diseñado para responder a una necesidad dinámica, y es que los ingenieros de puesta a punto de BMW no estaban conformes con lo que habían hecho con el Z3, flexaba mucho, era un coche demasiado blando, no se le podían poner suspensiones más duras, ni más precisión de trazada porque el propio chasis flexaba cual muelle. Esas condiciones hicieron que pensases en clavarle un techo soldado encima para poder sacarle partido a aquella plataforma. Por eso el Z3 Coupé, esa carrocería tan rara y tan peculiar, era la mejor variante dinámica del propio Z3 de primera generación, pero eso no se podía quedar así para siguientes iteraciones del roadster de la marca. Para la segunda generación del modelo, para el reemplazo del Z3, BMW decidió que tenía que hacer un cambio radical. Tanto es así que decidió hasta cambiarle el nombre al modelo. Tenía que ser un coche de conductor, un coche auténticamente deportivo, un coche que no tuviese las premisas y los problemas que había sufrido con ese primer Z3. Y vaya si lo consiguieron. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies. Y este es el usado sí pero interesante de este precioso BMW Z4 3 litros SI de 2006. Si el Z3 se había centrado como coche de puro placer de conducir descapotado pero sin aspiraciones deportivas debido a esa rigidez torsional tan convulsa que os comentaba de 5.600 Nm por cada uno de los grados de torsión del chasis, lo que iba a ocurrir con el Z4 es que la propia plataforma del aparato iba a ser de 14.500 Nm de par de torsión para conseguir doblarlo un grado en cuanto a chasis. Eso iba a facilitar que el coche fuese completamente distinto, ya no solo en nombre en el Z4, sino también en las maneras y en el comportamiento deportivo. Una de las problemáticas que afrontaba BMW para crear un coche mucho más rígido, mucho más peculiar y mucho más propio era que parte de la inversión de desarrollo de este chasis se tenía que imputar a otros modelos del grupo, porque crear un Z4 sobre plataforma propia, solo pensada para este roadster, iba a ser complicado de justificar a nivel de economías de escala. Así que se empezaron a hacer cosas raras, cosas tan raras que os van a sonar prácticamente imposibles. Por ejemplo, todo lo que es la traviesa delantera del paragolpes, todo lo que es la estructura de protección para absorber impactos frontales cuando tienes un choque, las traviesas que están escondidas por aquí delante, los puntos de anclaje del subchasis delantero, iban a ser compartidos con un modelo de Rover, el R30 de Rover. ¿Y qué era el R30 de Rover? El nuevo modelo compacto de Rover con tracción delantera. Suena casi imposible pensar que BMW pensase compartir elementos de un coche de tracción delantera con este roadster trasera. No se iban a quedar ahí los desarrollos compartidos. De hecho, la suspensión trasera de este coche no iba a ser compartida con el R30, no os asustéis, pero sí que el concepto geométrico iba a ser común entre ambos modelos. Aunque este coche debería de llevar una suspensión multibrazo de 5 elementos como la del E46 de la serie 3, no terminaba de caber y no era lo que buscaba BMW para este aparato. Así que en lugar de quedarse con el eje Z tradicional del Z3, que no era tan bueno, se hizo una especie de megamix entre elementos del E46, geometrías del E46, para mantener 5 puntos de control en la rueda trasera sin ocupar tanto espacio en esta parte
del eje posterior, un concepto geométrico que también iba a utilizar el R30 de Rover. ¿Qué ocurre al final? Que Rover, lo sabéis muy bien, antes de finales de los años 90 acabó siendo vendida por BMW por 4 duros, ya que no quería seguir teniéndola bajo su control. Pero como todo el desarrollo se había hecho ya para este bastidor que iba a emplear el Z4, se acabaron aprovechando todos esos elementos y se emplearon en el Z4. Hay dos nombres fundamentales, dos nombres propios para entender la estética de este aparato. Uno es Chris Bangle, que era el jefe de diseño que tenía BMW en ese momento, y el otro nombre, que es el que dibujó este coche, es Anders Warmin, el auténtico autor intelectual de este precioso Z4. La historia de Warmin arranca con un boceto hecho con un portaminas donde Warmin ejecutó con maestría un dibujo representativo del coche de producción. Estaba cansado, según cuenta, de que los bocetos no fuesen representativos del coche de producción, pero el Z4 desde su primer dibujo en 1998 hasta su llegada al mercado en 2003 se mantiene plenamente identificable. El diseño a nivel de proporciones, de medidas, es de roadster clásico de toda la vida. Capó muy largo. Pues por aquí todo el capó, mucha distancia entre el eje delantero y el punto A, conductor y pasajero situados prácticamente en el eje trasero, voladizos muy cortos y batalla muy larga. Pero mientras el tratamiento de medidas es totalmente clásico, el tratamiento de superficies es totalmente moderno. BMW había hecho coches neo-retro como el Z8 o el Z3, coches que eran rechonchos, coches que también pertenecían a una generación, la del diseño de los años 90, que era de coches rechonchos, de hecho. Y a Warmin no le molaba eso, a Warmin le gustaban las aristas vivas, las aristas que encontrasen superficies cóncavas y convexas, que era lo que iba a plasmar justo aquí. Diseños que si se hubieran hecho en los años 90, sencillamente no hubiesen ocurrido, pero con la llegada del New Age por parte de Ford, toda la industria del motor empezó a mirar con otros ojos estos formatos. Así que lo que hizo Warmin fue crear un elemento estético muy llamativo, que es justo esta curva, esta arista, que viene desde aquí adelante y se acaba justo aquí donde acaba la puerta. Es la típica curva que encontraríais en un roadster clásico como un Triumph TR3. Después de esta línea tenemos la que marca la cadera posterior. Justo este salto entre estos dos curvas nos generan esa línea clásica que, por ejemplo, vimos también aplicada en el Seat León de segunda generación, nos lo contábamos en el documental. Pero para evitar ese formato tan clásico que nos acabaría bajando lo que es la línea de hombro del coche y que quedaría con el conductor muy despejado y muy abierto, cosa que no era propia de un deportivo de principios de siglo, lo que hizo Warmin fue crear una segunda línea horizontal que se genera a partir de la superficie del capó, que va girando y acaba levantando el hombro para tener esta otra superficie que hace el coche más compacto. Se juega con una tapa de maletero alta, apuntada con esa especie de cola de pato, y después todas las aristas que van surgiendo en el lateral crean ese juego de superficies que denominaban superficie de llama dentro de BMW, de llama de fuego, no de llama de animal que escupe. Así tenemos ese encuentro entre superficie cóncava, superficie convexa, superficie cóncava, superficie convexa. Van creando todos esos juegos, todas estas aristas. Y ese juego de aristas crea el elemento estético más llamativo de este coche, que está escondido directamente a simple vista. Si os fijáis, si yo continúo la línea del pilar A, bajo por el punto A, aparece esta arista, ¿cierto? Esta arista más el juego de esta otra arista, más el juego de la arista inferior, que generan la Z del Z4, del Zorro y de lo que queráis, justo enmarcada con el logotipo de BMW, creando el repetidor del intermitente. Un elemento estético atractivo y llamativo que jugaba con esos juegos de chapa tan complicados que realmente ejecutarlos iba a ser un problema. Pero BMW había abrazado un formato de desarrollo de producto que deberíamos de ver en más fabricantes incluso hoy en día, donde los ingenieros de producción, los encargados de crear estas estampaciones, ya trabajaban con los diseñadores desde la primera fase de diseño, desde los primeros bocetos. Así que cuando Warmin hacía con su
portaminas, esas aristas vivas, esos encuentros vivos entre superficies cóncavas y convexas, ya había una persona de estampación de chapa pensando si esta aleta hipercompleja, cóncava en un sitio, convexa en otro, iba a ser fabricable. Y se comprometían exactamente a eso, a fabricarlo industrialmente sin salirse de lo que se había especificado en esos diseños iniciales. Donde sí hubo una separación clara en el diseño del boceto original con respecto al modelo de producción fue en el frontal. Si veis el boceto original vais a ver que tenemos una especie de hipercalandra horizontal donde tienes dos bocas gigantes a los lados y los faros se van a los extremos. Es exactamente el mismo diseño que se va a aplicar ahora al Neue Klasse que sale a finales de año dentro de BMW. ¿Cómo son las cosas un cuarto de siglo después? Pero para aquí el equipo de Wangel decidió optar mejor por unos faros que tienen más vista de personita que esos faros encastrados dentro de la enorme calandra, y se minimiza la anchura de la calandra y se mantiene decidida y cortada al bies para mantener esa visión típica de BMW. Si por fuera el diseño era quiéreme u ódiame, un diseño muy polémico, por dentro no había polémica alguna que pudiese existir. Está sencillamente bien hecho. Tenemos un mueble de salpicadero completamente horizontal, sencillo, con una plancha metálica en la zona central que se podía pedir en acabado de madera. No sé cuántas unidades se vendieron con el acabado de madera, pero realmente no quedaba igual de bien que esto. Esto es aluminio de verdad, chapado, montado sobre un soporte plástico que se acaba encastrando aquí. Tenemos plástico acolchado arriba, tenemos plástico acolchado abajo, tenemos mandos de ruleta que intentan buscar un recuerdo a los mandos de ruleta físicos de toda la vida. Si pedías el navegador opcional, iba aquí montado con una pantalla desplegable, le quedaba como un Cristo dos pistolas, mejor sin navegador estos coches. Tenemos el volante donde tocan un BMW, volante redondo de aro fino, un elaboradísimo cuadro de instrumentos de relojes con dos cupulitas debajo de una visera. Yo realmente echo de menos este formato de diseño de los salpicaderos, de los cuadros de instrumentos, donde tienes cierto aspecto de joya, cierto aspecto de reloj de los caros, en lugar de esas pantallas digitales muy llamativas y lo que queráis, pero que se pierde esta cantidad de pequeños elementos que van superponiéndose unos con otros. Buena ejecución estilo BMW tradicional, posición de conducción sentado directamente en el eje trasero, piernas muy estiradas, el volante cae justo donde quieres, la palanca de cambios un poquito echada hacia la zona central, un gran túnel de transmisión que ejerce las veces de elemento rigidificador para que el coche sea resistente a flexión y a torsión, además de los dos largueros transversales. Un coche muy amplio donde caben tallas grandes, cosa que no se podía decir, por ejemplo, del Miata, porque este coche estaba pensado para que un hombre finlandés pudiese caber dentro de él. ¿Dónde se nota más el paso del tiempo? Pues a ver, tenemos muy buena ergonomía, con mandos físicos para todo lo que toca al alcance del dedo índice, lo cual me parece siempre un acierto, pero luego los mandos tienen el tacto de una mini cadena de principios de los años 2000, con algo de plastiquillo. Muchas veces escucharéis a alguien decir: la calidad de los acabados de hace 20 años era mejor que la de los coches modernos. Os basta tocar estos botones o ciertos elementos que tenemos por aquí para daros cuenta de que, hombre, no hemos ido a mejor, pero tampoco hemos ido a peor. El maletero tenía 260 litros, que para viajar dos personas e irse de fin de semana o de vacaciones directamente no está nada mal. El hecho de montar ruedas con neumáticos run flat permitía quitar la rueda de repuesto de aquí atrás, y eso hacía que también fuese más liberado este espacio de carga. Un espacio de carga además aprovechable porque no tenía formas especialmente raras. No se me ocurre necesidad extra adicional de espacio aquí atrás para irte, ya te digo, una semana a la Costa Azul. Y si acaso fuese la situación que se os está dando, que necesitáis llevar más cosas, se podía montar una parrillita aquí encima para llevar más maletas atadas. El plegado de la capota es eléctrico y cuenta con un recubrimiento especial para aislar el sonido, contando además con una luneta de vidrio térmica. Os hablaba antes de la suspensión trasera, vamos a hablar ahora un momento de la suspensión delantera. Como buen BMW, lleva un sistema
McPherson, pero no es un sistema McPherson convencional, lleva el triángulo inferior articulado en dos elementos separados, siendo el elemento trasero articulado en un buje, en una articulación que va rellena de líquido, buscando con ello suavizar los baches longitudinales, manteniendo la precisión de trazada transversal, manteniendo rígido el coche en ese movimiento. Como los neumáticos originales eran run flat, ese extra de rigidez de la carcasa había que compensarla justo con ese buje hidráulico para que la rueda se pudiese mover, ya que no se ablandaba, no se deformaba la carcasa del neumático. En el tren trasero teníamos ese tipo de suspensión multibrazo, localizando la rueda trasera, la mangueta, perdón, en 5 puntos, anclándolo al chasis. También aquí se utilizaban esos bujes rellenos de líquidos en las articulaciones de los brazos para conseguir ese confort adicional en bache corto y permitir de esa manera montar suspensiones más duras sin tener problemas de que el coche fuese saltando por todos los sitios. Además, geométricamente, BMW empezó a hacer cosas que podríamos calificar como algo radicales. Llevaba mucho anti-dive este coche, tenía muy inclinado el trapecio inferior en esta dirección para que de esa manera cuando frenamos el coche no se vaya hacia adelante y apunte la carrocería hacia abajo. Movimientos de carrocería adicionales que sí tenía el Z3 y que aquí se borraron geométricamente. También se llevaba el centro de balanceo del tren delantero muy cerca del suelo, marcando unas condiciones dinámicas que luego comentaremos que modificaban la manera de comportarse el coche y lo alineaban mucho con todo lo que iba a hacer BMW a principios de siglo. Aunque ya estoy aquí con el capó abierto y creéis que os voy a hablar del motor, voy a hacer un comentario adicional de las suspensiones. Estos coches sufren de esos bujes, de esas articulaciones de los brazos de suspensión que acaban perdiendo el líquido y acaban haciendo movimientos extraños en frenadas, pequeños golpeteos. Todas esas problemáticas se solventan reemplazando los bujes y vais a encontrar gente que los reemplaza o quiere reemplazarlos directamente sin cambiar el brazo. BMW vendía el brazo con el buje metido y lo hacía así porque en la fábrica se montaban por método frío-caliente, es decir, se enfría la pieza que va dentro, metiéndola normalmente en nitrógeno, y o se pone en una mesa caliente, en un elemento caliente, el brazo de suspensión. De esa manera, como una cosa está fría, dilata, la otra, como una cosa está caliente, dilata, la cosa que está fría encoge, se mete dentro y quedan bien asociados. Si encontráis un taller que se anima a deciros que pueden sustituirse los bujes hidráulicos con una prensa, no le hagáis caso, porque con la prensa no va a quedar igual montado como la especificación original y va a quedar pretensado ese buje y no va a funcionar adecuadamente. De hecho, se puede rajar cuando lo estáis montando con la prensa. Tampoco sustituyáis esos bujes ni por poliuretano, eso es un atentado contra la dinámica de estos coches, ni por gomas rígidas. Si lo sustituís por poliuretano, lo que estáis haciendo es rigidificar el coche longitudinalmente una barbaridad, va a pegar enormes saltos en frenadas y en baches cortos, salvo que hayáis pasado a neumáticos que no sean run flat. Si pasáis a neumáticos que no son run flat, la carcasa del neumático se va a hacer más blanda y eso hace que si mezcláis eso más el buje hidráulico, el coche vaya demasiado blando, le falta un poquito de precisión, especialmente en frenada, así que hay que ir jugando con eso. Mi consejo es mantened esos brazos originales que se sustituyen junto con el buje, por más dinero que os cueste y por más que sea el recambio original y os duela el bolsillo a cambiarlo. Y ahora, centrándonos en la mecánica. Este es un coche que tiene reparto de pesos 50-50 con el conductor montado y con este enorme bloque de 6 cilindros y 3 litros de cilindrada atmosférico. Es el último gran motor, este N52, esto es un Z4 ya del restyling que lleva la última versión de este propulsor y este es el último propulsor que hubo de este tipo atmosférico de los grandes de BMW sin empezar a recurrir a turbos. Es un motor muy peculiar. Para empezar, la zapata que agarra por debajo el cigüeñal está fabricada en un mix de materiales entre magnesio y aluminio, una cosa que es la primera vez que se hizo a nivel industrial. También la tapa que va encima de la culata está fabricada en magnesio, el resto es aleaciones de aluminio. Lleva distribución variable en admisión y en escape, también lleva alzada variable de válvulas, inyección indirecta, 3 litros de cilindrada, os comentaba. Cuenta con 85 milímetros de diámetro de cada uno de los pistones por 88 milímetros de carrera, así que es ligerísimamente de carrera larga, a pesar de ello llega a las 7.000 revoluciones por minuto al corte. Lleva admisión variable, cambia la longitud entre lo que es el filtro de aire y al alcanzar la válvula de admisión, puede cambiarlo mediante un sistema de valvulillas que van modificando ese recorrido del aire para rellenar la parte baja del cuentavueltas en cuanto a par. De hecho, ahora vamos a hablar de cifras y vais a ver que la curva de par es prácticamente plana, alcanza su valor máximo y se mantiene constante hasta las 5.500
vueltas, lo cual hace que sea un motor de esos generoso, gordo. Parece que tiene más cilindrada, de hecho, de la que tiene realmente. Me queda un detalle más que comentaros, la relación de compresión 10,7:1, toda esa potencia baja a través de una caja de cambios manual de 6 relaciones en esta unidad que manda el par a las ruedas traseras. Opcionalmente podías pedir una ZF automática epicicloide con convertidor de par que te quitaba los problemas de usar una caja de cambios bastante dura, típica de BMW, pero que también le quita parte del interés al coche y lo hace más gran turismo que deportivo al uso. El motor daba en esta especificación 265 caballos a 6.600 revoluciones por minuto. El corte os lo he dicho, 7.000 vueltas. El par máximo era de 315 Nm desde 2.750 vueltas, plano hasta 5.500. El peso en condiciones de homologación actuales era de 1.385 kilos, que suena a peso pluma hoy en día. Todo ello gracias al uso intensivo de aluminio en elementos como el capó motor y en elementos de la suspensión, más el comentado uso intensivo de magnesio en el propulsor. El coche en todo caso era muy compacto, 4,09 de largo, 1,78 de ancho y 1,30 de alto. Así las cosas, el 80-120 caía en 3,7 segundos, el 60-100 en 2,9, el 0-100 en 6 rasos y la punta era de 250 limitados automáticamente. Si quitabas el limitador, podía subir a 265 por hora. El CX aerodinámico era malo, 0,35, pero menos malo que el del Z3, que era 0,42. Como os decía, el coche se diseñaba entre 1998 y 1999, se congelaba el diseño a principios de marzo del año 2000. El coche se presentaba en 2002, se empezaba a fabricar en Spartanburg, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, comenzando el lanzamiento justo en Estados Unidos, mercado principal para este tipo de roadsters. A Europa llegaría en 2003. ¿Y cómo se conducía? Pues como un típico BMW de principios de siglo, con unas características dinámicas que se convirtieron en seña de identidad del E46 y de todos los coches que vinieron después, casi que diría hasta el día de hoy. Lo primero de todo, hay que explicar que este coche se conduce de una manera distinta a lo que sería un coche de motor central. Aquellos que me preguntáis a veces por si es mejor Boxster que Z4 o dónde cae el Miata en todo esto, o un TT, cada coche tiene sus maneras dinámicas. En el caso de BMW, ya desde hace bastante tiempo, tienen dos características principales que se expresan perfectamente en este Z4. Tiene el centro de balanceo delantero bajito y el centro de balanceo trasero alto. Y eso hace que la manera de pasar las curvas sea peculiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el morro, por tener el centro de balanceo bajo, se inclina y tarda en apoyarse más que la trasera, que lleva el centro de balanceo alto y que además aquí va claramente con muelles más duros de lo que se había vivido en el Z3. Eso hace que cuando inicias el giro o cuando estás cambiando de apoyo a derechas hacia apoyo a izquierdas, notas movimiento en el tren delantero, notas que el tren delantero, digamos, que flota un poco, que tarda un poco en asentarse, pero que después el coche inmediatamente se apoya en el eje trasero y a partir de ahí queda el coche sujeto con el tobillo derecho, con el tobillo del acelerador. En ese momento en el que ya tienes ese hilito de gas en el apoyo largo, en ese momento controlas el coche con lo que hagas con el acelerador. Más acelerador implicará al coche empezar a querer sobrerotar, hacer un derrape, tener latitud, ensanchar la trazada y derrapar como nos visteis en el vídeo del Serie 2. Menos acelerador hará que el coche no tenga esa necesidad de irse de atrás y sea un poco más obediente al eje delantero. Al tener ese carácter, al tener ese tren delantero algo más lento en ese apoyo que el tren trasero, tienes ese tiempo de respuesta inicial que hace que gires y no sea un coche inmediato al aro del volante. Tampoco es un coche que quiera cambiar de trazada levantando el acelerador súbitamente. Manda menos el tren delantero en este coche que el tren trasero y eso quiere decir que en medio de un apoyo no tienes múltiples líneas en base a ir descargando el acelerador. Para cruzarlo entrando tienes que hacer auténticas barbaridades, entrar en los frenos, pegar latigazo fuerte con el volante, desactivar además antes el control de estabilidad y con todo ello sí, puedes iniciar la curva al cruzado o cambiar la trazada en medio del apoyo, pero no es lo natural ni lo que busca la deportividad de este coche. Este coche busca entradas calmadas, progresivas, intuitivas diré,
y después jugar siempre de la mitad de la curva hacia afuera, del apoyo claro de la trasera que llega muy rápido y tienes el apoyo ahí claro en el tren trasero para empezar a jugar con el acelerador para el sobreviraje. Nada tiene que ver esto con esa conducción de motor central donde viras mucho más adelante, más inmediato, con las yemas de los dedos tiras el coche como un dardo hacia adentro, tienes más instantaneidad en los cambios de izquierdas a derechas. Todas esas características no las tiene el Z4, que es un coche más trasera de toda la vida, que pivota más atrás, que tarda más en girar, que el mando de delante hace que el coche quiera empezar a girar y después lo apoyes, y eso te hace que sea más, ¿cómo decirlo?, progresivo, fácil, predecible, natural en su manera de fluir, pero también menos crítico porque no tienes un tren delantero tan inmediato. Si en el Boxster tienes esa inmediatez, también es cierto que no tienes latitud, no tienes capacidad de ir cambiando la posición de la trasera ni de abrirla a lo loco derrapando. Aquí, una vez que has ganado la inercia y el apoyo, puedes vencer ese apoyo a base de acelerador o mantener la línea tranquilamente, porque la adherencia total es soberbia. Hay que aprender a conducir el coche como quiere ser conducido, pero una vez que juegas a lo que se juega con BMW, que es justo esa característica que os digo, de esperar al tren delantero a apoyarse para luego apoyar la trasera y luego jugar con ese pedal derecho, una vez que lo haces como pide, es sencillamente maravilloso y adictivo. Respecto al Z3, este coche es bárbaramente distinto, es mucho más deportivo, tiene esas características dinámicas que os comento, pero sobre todo es un coche mucho más predecible y te da mucha más confianza porque va más duro de suspensión y la carrocería no va moviéndose a lo loco ni lateralmente ni longitudinalmente. Elevar el centro de balanceo trasero hizo que el tren trasero fuera mucho más predecible por no andar a moverse lateralmente. Lleva mucho anti-dive este coche, da igual lo fuerte que frene, que no se hunde de delante. Y eso hace que tengas una sensación de control adicional, aunque, eso sí, tienes que comprar una unidad que tenga los bujes de los brazos delanteros bien, porque si no vas a notar pequeños saltos e imprecisiones del tren delantero que pueden llegar a causar un problema. Punta tacón, el posicionamiento de los pedales es sencillamente perfecto, acelerador larguísimo para descargar la potencia progresivamente como tiene que ser, lo cual enamora y engancha, pedal de freno durito, dosificable, predecible, siempre frena lo mismo cuando le pides la frenada, pero es que además el posicionamiento de pedales te permite hacer esos punta tacón de libros. El motor es inacabable, es una experiencia maravillosa, uno de los mejores motores jamás fabricados, especialmente por parte de BMW. Lleno desde 3000 vueltas, con ganas de acercarse al corte, pudiendo hacer esos puntatacones, reborboteo en el overrun cuando levantas el acelerador, no artificial ni artificioso, sencillamente hace esos de tubo de escape, luego tienes el sonido de admisión acelerando. Siempre hay motor y es lineal y va construyendo potencia cuantas más revoluciones ganas, y como tienes ese pedal de acelerador largo puedes administrar cuánta potencia quieres mandar al tren trasero en cada momento. La dirección asistida, aunque es eléctrica, me gusta por tacto y por peso. Con el modo Sport es un poquito más durita que en el modo más asistido normal. El coche va justo por donde le pides y haces justo lo que quieres con él. Puedes quitarle la cabeza a una cerilla si así quieres, a pesar de tener ese balanceo adicional que os comentaba. La relación de dirección no es locamente rápida, lo cual viene muy bien porque no hace que el coche sea un dardo, cosa que no se cosería bien con el centro de balanceo bajo. Al final, si haces un coche muy inmediato de apoyo del tren delantero, necesitas una dirección muy directa. Si metes una dirección muy directa en un coche de estos que tiene centro de balanceo bajo, gran inclinación del eje delantero respecto al trasero, lo que haces es que a nada que giras provocas mucho balanceo y te vuelves loco. Aquí está muy bien construida esa relación intrínseca entre cuánto volante necesitas para que el coche gire, junto con esa sensación de balanceo del tren delantero que te va llegando antes de que se apoye rápidamente en el tren trasero, como os decía antes. Falta probablemente algo de feedback en el aro de volante respecto a una dirección hidráulica de las de toda la vida, lo cual hace que no puedas leer cuánto estás haciendo trabajar en los neumáticos, ni delanteros ni básicamente traseros. Que la trasera se va, lo vas a leer muy fácil porque vas sentado en el eje trasero y rápidamente ves cómo te abres respecto al eje delantero, lo cual lo hace fácil y predecible. Perder el tren delantero es difícil, voy a decir. Es un coche que es neutro, una vez que lo tienes apoyado de atrás es completamente neutro, quiere irse de las cuatro ruedas, no hacer una arrancada del eje delantero dejándote abierto el ángulo que querías, no pierdes el vértice por ello. Hay que ser muy torpe, muy bestia para hacer subvirajes con este coche, te tienes que pasar con el giro del timón. Hay que acostumbrarse justo a ese tiempo de respuesta del apoyo porque parecería
que quiere subvirar antes y un poquito más de lo que luego realmente hace, pero una vez que te has hecho, es sencillamente maravilloso. La suspensión trabaja muy bien, se come los baches sin romper las trazadas. El hecho del trabajo de los bujes hidráulicos originalmente hacía que los baches cortos e intensos no se notasen y los digiriese sin ser especialmente saco, a pesar de ser duro de muelle y de amortiguador. Hombre, no es el coche más cómodo del planeta Tierra, podría decir, pero se lleva muy bien y es predecible también en rotos y en carreteras mojadas. Es adictivo, fluye por la carretera, banda sonora maravillosa, caja de cambios que me encanta, me gusta el tacto, no es excesivamente dura, aunque la recordaba más dura, la verdad. Recorridos cortos mecánicos, sabes exactamente cuándo has metido las marchas, y ese punta tacón de libro que puedes hacer, sencillamente maravilloso. El embrague tal vez sea más largo de lo que me gustaría, pero va muy asistido, no es un embrague de esos de pierna de gimnasio, sencillamente lo puedes operar con cariño, y luego apoyas a construir potencia, maravilloso. Sensación de pelo al viento, un cabrio de esos que si echas la cabeza un poco para atrás ves el aire. No tengo aquí una sensación de ir muy abrazado por el parabrisas, cosa que ha ido, ya lo he contado más veces, sucediendo cada vez más con los coches modernos. Sensación maravillosa. ¿Y qué ocurre si quieres usarlo como Gran Turismo? Pues que también puedes. Os vais a dar cuenta rápidamente. Yo ahora reduzco aquí un poco la velocidad para poder cerrar el techo en marcha. Tengo que pararme para poder poner el techo. Paro aquí. Decía BMW que eran unos 10 segundos para cerrar el techo, no hay que tocar absolutamente nada. Ya está, cerrado. Puedo subir las ventanas. Y paso a tener un coche completamente aislado. La insonorización no es tan buena como la de un Z4 moderno, está claro, pero está suficientemente aislado como para poder disfrutar de él en autovía, en autopista a velocidades altas, sin que se convierta en una especie de tortura. Por eso me parece un buen Gran Turismo. Está claro que el coupé, en ese sentido, no solo está más aislado, sino que también tiene más rigidez torsional, y por eso probablemente sea un mejor coche para ir rápido por autovía, autopista y circuito, pero el Roadster tiene esa capacidad y cualidad de poder planteártelo como coche para irte por autovía, autopista hasta tu carretera de curvas favorita, sea costa, montaña o lo que sea, y después quitar el techo y sacar tu melena, reducir y disfrutar de ese masaje del viento sin ir con un cuchillo en los dientes, porque es un coche de esos que, a pesar de que es muy rápido, puedes disfrutarlo sin tener que ir ahí al corte ni al límite de adherencia. Sencillamente lo disfrutas igualmente. Lo curioso de todo este asunto es que la receta de este coche es difícil de mejorar. Pensad que este coche es de hace prácticamente un cuarto de siglo. Fue conceptualizado a finales de los años 90, y a pesar de ello, en 2025 no creo que haya ningún otro coche, ningún otro Roadster que mejore sustancialmente esta receta así. El Z4 moderno aísla más, tiene más equipamientos, pero también se nota más aislado de la carretera, es más Gran Turismo, este es más auténtico, es más puro, y realmente el motor es sencillamente maravilloso. El motor atmosférico te da esa conexión, esa respuesta que, si bien está bien replicada por parte de BMW con los motores turbo modernos, no es lo mismo al final. Si os lo vais a comprar como coche de disfrute, me parece todo un acierto. Yo tendría uno mañana mismo en el garaje para hacer esa mítica carretera de la Costa Azul, luego toda la costa mediterránea de Italia. Coche de disfrutar así. Los únicos problemas que le puedes encontrar es en uso diario, donde el consumo, yo tengo apuntados más de 10 litros a los 100 en uso urbano. Estos motores al final tenían sed cuando hacías callejeo, luego en carretera bajaban por debajo de los 8, así que la media de consumo se te puede mover en 9 litros, cosa que tampoco creo que sea problemática. Incluso si te vas a los 14 porque haces mucha ciudad con él, tampoco creo que este sea un coche para hacer más de 5 o 10 mil kilómetros al año, coche de capricho, por tanto no le veo el problema en sí a que sea tragón de gasolina. Y luego los mantenimientos, pues son mantenimientos de BMW con piezas de recambio de BMW, por tanto, si vas a centrarte en pensar en lo que cuestan los recambios y eso te va a quitar el sueño, piensa mejor en otro coche más barato de mantener. Pero si te puedes permitir este BMW, sinceramente no se me ocurre ningún otro Roadster mejor que este, más puro que este, en las últimas 3 décadas, podría decir. Mucho mejor que un Brera descapotable, mucho mejor que un TT descapotable, mejor también que un SLK. Y os voy a decir más, con esta versión de 3 litros atmosférica, sin llegar a los 300 caballos, me parece que corre lo suficiente
y con la suspensión deportiva es suficientemente deportivo y divertido para pasarlo bien. No me hace falta el M era una barbarie, el M era hasta intimidante. Yo con esta configuración me basta y me sobra, es el que compraría incluso antes que un SLK MG, aunque el SLK MG tiene SV8 borboteante, pero no necesito eso para divertirme. Javier, cuéntanos, ¿cómo acabas comprándote un Z4 de estos? Pues sencillamente quería cambiar de coche, me empezaba a llamar otro tipo de, no sé, de conducción o otro tipo de coche. Venía de un Compact, un 325 Ti, muy bonito, pero me entró por los ojos el Z4 y bueno, en aquella situación, en aquel momento en el que pues era yo y mi pareja, pues me pareció un buen momento hacer el cambio. ¿Cuánto te costó encontrarlo? Pues aún me costó, sí, porque se tuvieron que dar un poco las condiciones para poder vender el Compact y luego localizar una unidad que estuviese bien. Pues me llevaría casi un año, ya me llevaría. A ver, es que tienes un poco el santo grial o como queramos llamar, 3 litros atmosférico y manual es como la versión ideal del coche. Sí, y sin navegador, que era algo que en su momento, pues bueno, no sé, siempre te apetece tener todo, ¿no? Pero también lo veía un poco pegote y la verdad es que con el paso del tiempo me alegro mucho de no haber cogido una unidad con navegador. Total, luego para no usarlo, porque ahora usamos los del móvil y tener ahí el navegador original no te hubiese aportado mucho. Nada, no hubiese aportado nada, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Pues ya 16 años. Ostras, ya se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, sí. ¿Cuántos problemas te ha dado? Realmente poco, porque en este tiempo pues cambiar Silent Blocks, aunque no he seguido tu consejo, y holgura en la caña de dirección, quizás derivado de esa holgura que tuve de los Silent Blocks, y un tiempo hubo que me quiso hacer un poquito de ruido los taques, pero fue cambiar de aceite y desapareció. Fue al comienzo, antes de hacer el primer cambio de aceite, quizás pues no estaba en su mejor momento y adelanté el cambio y desapareció el problema. Le has hecho 4 modificaciones contadas, pero cuéntanoslas porque algunas son llamativas. Sí, bueno, el coche ha estado hasta hace cuestión de 2 años, ha estado de estricto origen, pero bueno, pues a raíz de, pues te gusta el coche, ves fotografías y ves otros que están más bajitos, se ven un poquito más plantados. Y bueno, me animé, o me animó mi mujer, ella decía, deja de ver tanta foto y haz algo. Y me animé a cambiar la suspensión. La idea inicial era montar la opcional original,
pero bueno, pues se cruzó el Black Friday por medio, una buena oferta del kit B12 que tan bien se habla de él, y me lancé a por él. Entonces al final es un kit que está compuesto por muelles ABATS y amortiguadores Bilstein, y luego le añadí unos separadores. No quería que quedase tractoril el coche, así que metí lo menos que me parecía aceptable. Llevo adelante 12 milímetros y atrás 15 milímetros. Y los neumáticos son desde el primer cambio no run flat. Los asientos los has cambiado, cosa que también... Sí, los asientos, sí, el último cambio que le he hecho era el cambio de asientos. Tenía los estándar y bueno, pues para dejarlo ya redondo y acabar con él, me encapriché de los asientos deportivos y ahí yo me lancé. ¿Están difíciles de encontrar? Pues no es fácil encontrar asientos que provengan de un volante a la izquierda. Lo normal es encontrarlos asientos ingleses, que ya conlleva pues cambiar esterilla y bueno, y que el desgaste lo tengas en el lado contrario. Bueno, al final pues hice un intercambio de chasis para mantener el ajuste eléctrico con memoria y aproveché pues para tapizarlos y dejarlos pues, de origen de reestreno. ¿Alguna intención de hacerle algo más? No, no. Yo creo que así ya está el coche perfecto, las cositas que quería cambiar ya están hechas y ahora ya solo disfrutarlo. Ahí es un caso rarísimo de la gente que viene aquí con sus coches, porque es un caso de amor de larga duración con su propio coche. Normalmente aquí suele aparecer gente que lleva 2-3 años con los coches, no tantísimo tiempo, así que entiendo que tampoco tienes ninguna intención de separarte de él. No, la idea cuando se compró fue mantenerlo para siempre, si se podía. Esa idea romántica, ¿no?, de tu coche de siempre, y bueno, pues hubo un tiempo en el que pues, nos hacíamos nuestras escapadas, mi mujer y yo. Luego vinieron los niños, ha estado pues, bueno, rodando poquito, y ahora pues con el paso de los años pues la idea es recuperar otra vez esos viajes y con suerte a ver si alguno de los dos enanos no sé, le entra un poco la fiebre también de los coches y disfrutamos de esta afición. Pues muchas gracias por haberlo traído. Pues muchas gracias a vosotros. BMW acertó con todo lo que quiso hacer con el Z4. No hubo aquí borrón alguno. Hizo un coche más dinámico, mejor para conducir, pero también más cómodo, más seguro, más fácil de llevar, sobre todo. Un coche que te hablaba más. Un coche que sí, era más duro y que tal vez por eso en principio te pareciese un poquito menos cómodo, pero que luego en uso real era un mejor coche. El problema que tuvo es que empezaron a caer las ventas a plomo de los Roadsters. Si el Z3 había llegado a vender, tengo que mirar aquí el dato, 60.000 ejemplares en 1997, el mejor año del Z4 alcanzó los 35.000 ejemplares. Era un mercado ese de los descapitables que se iba hundiendo mientras el de los subs aspiracionales iba subiendo. Había más gente comprándose X5s y cosas similares que gente comprándose aparatos de esos. Por eso cada vez fue más complicado para BMW justificar el desarrollo de estos coches con plataformas propias. El sucesor de este Z4, la siguiente versión del Z4, ya llevaba techo rígido retráctil, era un coche más orientado al gran turismo, buscando conductores todavía más viejos que los que ya tenía el Z4 de primera generación, y a pesar de ello se hundió todavía más en ventas. 15.000 ejemplares anuales fue su ritmo, y del modelo actual que se está vendiendo apenas se venden 10.000 al año, lo cual hace pensar que muy difícilmente BMW va a darle continuidad a la estirpe de los Z4. Y mientras pensamos que probablemente el Z4 pueda acabar muriendo más pronto que tarde, tal vez antes de que acabe la década, podemos mirar atrás en el tiempo y mirar a esta primera vez que se hizo un Z4. Para mí es el Roadster más auténtico de precio accesible que tiene BMW en todo su historial. Un coche que a mí me encanta y me parece fiel muestrario de cómo tendría que ser un descapotable tracción trasera de BMW. Un coche que no le cambiaría prácticamente un tornillo aunque lo pusiesen a fabricar mañana. Habría que actualizar las 4 chorradas de infoentretenimiento e historietas que habría que colocar, pero la idea pura y clásica de un 6 cilindros de 3 litros delante, tracción trasera y conductor sentado prácticamente en el eje posterior, no se pasa de moda. Es un coche de auténtico disfrute que además puedes disfrutar con el techo abajo. Frente a la competencia, si estáis pensando por ejemplo en un SLK, es un coche más de señor, más gran turismo, más cómodo, menos elaborado estéticamente, a mi juicio. Eso ya es un tema personal, aunque sí que es cierto que podemos decir que objetivamente este coche tiene más trabajo visual, es más progresivo, es más
arriesgado, mientras que el SLK era un coche más conservador, con una caja de cambios automática que tampoco te invitaba a explorar demasiado los quehaceres de la adherencia de los neumáticos. El TT era un coche de tracción delantera que nada tiene que ver con este coche, era también más gran turismo, aunque estéticamente hay mucha gente a la que le entraba más por el ojo que este Z4, aunque he de decir también una cosa, este Z4 ha envejecido como el buen vino, ha envejecido a mejor, porque si bien es cierto que cuando salió al mercado había mucha gente metiéndose con su estética, creo que hoy en día hay mucha más gente que le gusta la estética de este coche que gente que todavía lo critica. Si estáis pensando en un Miata como una alternativa, es un coche completamente distinto. Este tiene mejor calidad de rodadura, un motor más lleno, cabe gente más grande dentro y tiene una conducción más de BMW, con todo lo que os he contado cuando iba conduciéndolo. Es un tarado distinto. Y ahora viene el momento de buscar en Wallapop el coche que hemos probado, como hacemos siempre en PowerArt. Z4 de esta generación deberíamos de encontrar fácilmente y los hay por buenos precios. Lo que pasa es que los que suelen tener buen precio suelen ser los de 4 cilindros. De hecho, cuando lanzó este coche BMW, dijo dos cosas, tres. Primero, que no iba a haber versión coupé. Segundo, que no iba a haber versión de 4 cilindros. Y tercera afirmación, que no iba a haber versión M. Al final hubo versión M, hubo versión de 4 cilindros y hubo versión coupé. Así que se desdijo de todo lo que había dicho prácticamente. Tenéis, por ejemplo, aquí, pues mira, uno de 150 caballos que es 4 cilindros, otro, este vale 12, este vale 14. No van mal los 4 cilindros, es decir, de chasis. Pero si te pones a comprar, pues te vas a un 6 cilindros. Tenemos por aquí uno en 14.9, 231 caballos, un 170 caballos. Me voy a ahorrar abrir los de 170 caballos. Aquí un coupé en 23. Me parece precioso el coupé. Antes coupé que descapotable, el coupé es mejor coche por precisión de trazada, porque va cerrado, es más seguro, pero pierdes la posibilidad de ir descapotado. Y si bien mi yo de 2006 os diría que os compréis el coupé, mi yo de ahora mismo creo que le sacaría más partido disfrutón al descapotable yendo tranquilo. Seguimos bajando por aquí, más unidades, 150 caballos el 2 litros, que hay un 2,5, 192 caballos, vamos a abrirlo, 2,5, fijaos otro de 231 que es 6 cilindros 3 litros. Este ya es un M, 35,5, no me parece ni mal precio para un M. 11,5, este está muy barato. Curioso. Y vamos a abrir este 2,5. El de 192 caballos tampoco va precisamente lento ni mal. Bajamos más de 4 cilindros por aquí. Y este es un coupé. Sí, es un coupé, 2,65, motor de 3 litros. ¿Nos quedamos así o abrimos alguno más? Nos quedamos así, ya abriréis vosotros más si os animáis. Empezamos por este coupé en 22.3 de 2007. Vamos a ver, es que el coupé es muy bonito, la trasera, sinceramente, me parece precioso. 178.000 kilómetros, motor en perfecto estado, se admite prueba mecánica, ITV hasta el 26, cambiado recientemente aceite, filtros, bla bla bla. Ruedas delanteras nuevas, pastillas nuevas, interior beige. Está en Móstoles y aparece como manual. Habría que verlo. No me parece mal precio, 22.3 para un coupé de estos con el motor de 6 cilindros de gasolina. Seguimos por aquí, 12.8, esto es mejor precio, claro. Este es descapotable, el 192 caballos, suavidad y fiabilidad contrastada. Aquí te explica el equipamiento. Dicen que los mejores conductores son pilotos, instructores y policías. Que yo no soy Alonso ni el Pera, soy autobusero. No voy rápido, voy. Madre mía, qué charla morata de Tajuña. Digno de leer el anuncio ahí, que José se ha tirado ahí un rollito. Tiene buena pinta la pintura, es automático, por eso también es más barato, interior clarito. El cambio automático no es malo, pero pierdes parte de la esencia de la diversión de conducción, sobre todo por jugar con esos puntas tacones que hace el coche también. 11.5 para este, 231. Vamos a ver, también es automático, igual por eso está el precio donde está. Coche en muy buen estado, es el más alto, tiene asientos calefactados, casi por Bluetooth, bla bla bla, todo de serie, se admite prueba mecánica, eso es importante. 203.000 kilómetros, en Madrid esta unidad, 11.5. No me parece nada malo el precio. 35,5 para este, que es un M. El M os lo decía antes, yo sinceramente no me hace falta el M viendo los de 6 cilindros ya de 265 caballos. Esto corría mucho, era un coche muy disfrutón, suena maravilloso y va muy bien. Y a nadie le amarga un dulce. 35,5 es el tema que tienes que gastarte pues cerca de 12.000 euros más mínimo para poder coger uno así. Está en Valdemoro, no es negociable.
Es un coche que además no creo que vaya a bajar de precio, sinceramente, con el paso del tiempo. Si sois muy BMWeros, mola mucho, pero con menos te lo pasas, no voy a decir igual de bien, pero te lo pasas bien también. Con este te emocionas más, te late más rápido el corazón, hay más adrenalina. Tienes que considerarlo. 17.5 para este, 146.000 kilómetros, año 2004, es de antes del restyling. Piloto Sport 5 nuevas, CarPlay, etiqueta C en perfectas condiciones, mantenimiento al día en Madrid. No llega ni a 200.000 kilómetros, tiene ahí metido el infoentretenimiento cambiado. Es automático. Vale, 17.5. Está carete en comparación con los otros que hemos visto. También tiene muy buena pinta el estado de la chapa y todo lo demás. Y tiene relativamente pocos kilómetros. Esta unidad de pintura, Dios santo, ¿qué tiene? Tiene un wrapping como de carbono o algo así. Horrible. Ocasión Plus, claro. Vamos a ver. 14.3. Es un 6 cilindros, 175.000 kilómetros. Un año de garantía, bla, bla, bla. En Colmenar Viejo está listado este coche. Esta es una unidad a rescatar. Habría que quitarle todo el vinilado, volver a pintar, arreglar el interior, la radio volver a ponerle la de serie en vez de esa cosa que le han puesto ahí. Mucha inversión tiene este coche de por medio. Al menos es manual. En 14.3 me parece hasta caro para el trabajo que le veo a este coche por delante. Si alguien se anima y va a afrontar todo el trabajo de este coche, que nos lo cuente en los comentarios. 23 para este, que es un coupé, encima en el azul precioso este que tenía BMW, con el motor 3 litros, manual, sin el navegador encima. Es prácticamente el mismo coche que hemos probado, pero en versión coupé. Z4 de los pocos con cambio manual, discreto hasta que pase de 4.000 vueltas, 112.000 kilómetros solo en Madrid. En 23, este coche no me parece que esté caro, me parece una buena unidad. Y último que vemos, 14.9 para este. Vamos a ver, interior azul y gris. Y tiene el salpicadero de madera que os decía antes en el vídeo. Horrible. Vamos, no me gusta nada. A otras personas habrá que les guste. En este caso es un 231, es un 3 litros de 6 cilindros de antes del restyling. Pocos kilómetros, ITV perfecta. Automático manual, o sea que es la cambio Steptronic de BMW en Guadalajara. 14.9, no es mal precio, y cuando comparas esto con el que está vinilado de carbono, que sí es cierto, es manual, pero tiene más trabajo por delante, pues da ahí la cosa. Así que habéis visto que tenéis unos cuantos por ahí para elegir. Podéis también optar por los 4 cilindros, os lo digo. No van mal los 4 cilindros, y los de 170 caballos menos todavía. Pero yo me metería antes en el lío del 6 cilindros, aunque sea más gastón y sea más caro. Claro que el 4 cilindros lo puedes encontrar, pues eso, por 9.000 o algo así. Seguimos y cerramos el vídeo, venga. Cerrando el vídeo, todavía están a precios accesibles estos, incluso con los motores de 3 litros. Así que, si queréis uno, ya podéis daros prisa, porque me da a mí que esto con el paso de los años se va a poner cada vez más difícil. Yo no tengo nada más que contaros. Si tenéis dudas, preguntas, cuestiones que nos queráis realizar, las podéis dejar abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, que siempre ayuda. Y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo, que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor, y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar en Sitges, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, montamos un evento en el Autocine de Madrid las navidades pasadas, visitamos el Museo y Circuito Fernando Alonso y hasta echamos carreras allí. Y hace nada tuvimos un curso de conducción exclusivo de la mano de PTC Escuela en Pastoriza, con curso de dinámica vehicular como extra adicional. Tenemos un montón de cosas más por delante para hacer y aún estás a tiempo de unirte, así que ¿a qué esperas? Power Art.